Bueno, buen día chicos, ¿cómo les va? Bueno, hoy vamos a comenzar con una parte de los virus que producen infecciones respiratorias, del grupo de un gran grupo de virus que producen estas patologías. Como ustedes saben, estas infecciones son la primera causa de atención médica tanto en los consultorios externos como las hospitalizaciones o internaciones, y la primera causa de muerte, sobre todo en las épocas de otoño y de invierno, y que es muy importante que ustedes aprendan a hacer un diagnóstico diferencial de las patologías de infecciones respiratorias, ya que tenemos una gran cantidad de virus y de bacterias que producen cuadros similares, a los cuales es necesario que ustedes puedan llegar a un buen diagnóstico para no llegar a un tratamiento erróneo que nos simplifique, no signifique un aumento en las resistencias bacterianas, que en este momento estamos tan complicados con el tema de las resistencias bacterianas, por lo cual es importante que ustedes sepan realizar un diagnóstico diferencial, sepan qué es lo que tienen que pedir al laboratorio para llegar a un buen diagnóstico y conozcan cada uno de estos virus, los más importantes y los que circulan más frecuentemente, sobre todo en Argentina. Bueno, ustedes van a ver que tenemos una serie de enfermedades respiratorias virales que pueden producir a nivel de fosas nasales, los resfríos comunes u obstrucciones nasales. A nivel de laringitis pueden producir una disfonía, una laringotraqueobronquitis, sobre todo en lactantes, que les produce tos, ronquera o estridor. A nivel de faringitis, con gargantas rojas, con exudado, con dolor de garganta. A nivel de vías aéreas inferiores podemos tener virus que nos produzcan neumonías, con tos, con dolor de pecho. Y a nivel de bronquios, bronquiolitis o bronquitis con tos, disnea y silbido. Entonces estas son algunas de las patologías que los virus nos pueden producir, como así también las bacterias, ¿no? Hay bacterias que pueden producir patologías muy similares. Por eso vamos a empezar definiendo qué es lo que es una infección respiratoria aguda, que abarcaría en realidad todas las infecciones del aparato respiratorio causadas tanto por virus como por bacterias, que tienen una evolución menor a 15 días y que se manifiestan con síntomas relacionados con el aparato respiratorio, tales como tos, rinorrea, obstrucción nasal, odinofagia, disfonía o dificultad respiratoria, acompañados o no de fiebre. Como ustedes pueden apreciar, todas estas sintomatologías se pueden confundir, se pueden solapar, de ahí que es importante que podamos realizar estos diagnósticos diferenciales. Y si nosotros vemos cómo se trabaja en Argentina con el tema de la vigilancia de estas infecciones respiratorias, vamos a ver que fundamentalmente existen 4 casos de estudios, como por ejemplo aquellas que le llamamos ETI o enfermedad tipo influenza, que son aquellas patologías que tienen una aparición súbita de fiebre mayor de 38 grados, con tos y dolor de garganta en ausencia de otras causas, que también se pueden llamar síndrome gripal, síndrome pseudogripal, virosis respiratorias con fiebre, faringitis viral, faringitis roja. Todos esos sinónimos podemos encontrar. Además, tenemos también las llamadas infecciones respiratorias agudas graves, que son todas infecciones respiratorias agudas con manifestaciones clínicas severas que presentan antecedentes de fiebre o fiebre constatada mayor o igual a 38 grados, con tos de inicio dentro de los últimos 10 días y requiera de hospitalización. Incluye las neumonías, las bronquiolitis en menores de 2 años. Estas patologías también son muy estudiadas por el Ministerio
de Salud de la Nación como las infecciones respiratorias graves inusitadas, que son infecciones respiratorias agudas graves en pacientes entre 5 y 65 años que previamente eran sanos sin antecedente de un riesgo aumentado, que deben ser especialmente observados ya que se puede tratar de una nueva cepa, por ejemplo, de virus de influenza o de coronavirus, de SARS-CoV-2 en este caso. Muy bien, si nosotros vemos los corredores en los distintos años, nosotros quiero que vean esto porque la verdad que es tremendo lo que está pasando en este 2020, pero si nosotros observamos los corredores endémicos, que son las semanas epidemiológicas donde se producen la mayor cantidad de enfermedades respiratorias, van a ver que veníamos en el 2018, en el 2019 teniendo una curva en una zona de éxito, sin ninguna complicación, y fíjense lo que pasó, esto en cuanto a las notificaciones, o sea, todas las enfermedades notificadas se movían dentro de ese rango, y esto es lo que estaría pasando en el 2020. La cantidad de notificaciones sería de enfermedades respiratorias como ETI, como neumonías, como bronquiolitis, como infecciones respiratorias en general, cayeron, o sea que estamos acá abajo, no tenemos prácticamente notificaciones, y fue reemplazado por casi todo por el SARS-CoV-2. Fíjense acá en estos dos cuadros que lo que venía pasando en el 2019, más o menos la cantidad de casos notificados iba más o menos estable. Había en las últimas, en el 2018 y en el 2019, en comparación con el 17 y en el 16, que el 2016 fue el año que más notificaciones se hicieron de este tipo de infecciones, fíjense en el 2020 lo que pasó. O sea, cayó dramáticamente la cantidad de notificaciones por este tipo de infecciones. Bien, si vemos los grupos etarios en los cuales se producen estas infecciones de tipo influenza, por ejemplo, fíjense que la mayor cantidad son los niñitos menores de 4 años, ¿sí? Y después empieza a bajar. Esto sería lo que pasó en el 2018, en el 2019 más o menos lo mismo. Fíjense que el predominio de la mayor cantidad de infecciones es en niños menores de 1 año y luego empieza a disminuir. Pero fíjense lo que pasó en el 2020. Ya prácticamente no se notificaron casos de niños y sí aumentaron los casos de notificaciones de personas adultas. Entonces cambió totalmente el rango etario de patologías virales, ¿no? Eso es para que presten atención. Fíjense las notificaciones de virus respiratorios esto es lo que había pasado en el 2019 de internados y ambulatorios. La cantidad de muestras analizadas fueron 87.147 y de muestras positivas 30.131. De influenza total 4.129, de influenza A 4.014, de virus sincicial respiratorio 187, de positividades para influenza 4,7. Esto es lo que venía pasando, de virus sincicial respiratorio un 62,2%. Y fíjense lo que pasa en el 2020, o sea, la cantidad de muestras, pasamos de 87.145 muestras analizadas a 16.000, nada, prácticamente nada de muestras analizadas para virus respiratorio. Entonces,
Si después observamos, también esto quiero que lo vean, miren cómo cambió el gráfico de torta. Nosotros veníamos teniendo en el 2018 y en el 2019 prácticamente el mayor porcentaje de niños infectados, alrededor del 60%, 62% con virus sincicial respiratorio, luego le seguía el adenovirus, el parainfluenza, después teníamos la influenza, y miren en el 2020 lo que pasó, o sea, todo esto, el 92% de las muestras son para SARS-CoV-2 o COVID-19, prácticamente 0% de muestras analizadas para virus respiratorios. Bien, en este cuadro podemos apreciar cuáles son los virus que más frecuentemente producen patologías, marcado con una sola cruz cuando es un caso aislado, 2 cruces cuando hay una pequeña proporción de casos, 3 cruces cuando la proporción es considerable y 4 cruces para la mayoría de casos. Entonces acá lo que les quiero es hacer notar que en los adultos la mayoría de las patologías se producen catarro común debido a rinovirus. Eso sería lo mayoritario. Y luego le seguirían las traqueobronquitis producidas por virus influenza A. Y después tendríamos también en caso de faringitis y neumonías por virus influenza, que una pequeña proporción de casos produce neumonías por virus influenza y traqueobronquitis. Fíjense en los niños, en lo que están documentados en niños, fíjense que la mayoría de las infecciones virales se producen en niños. ¿Cuál es la que más nos llamaría la atención? Por ejemplo, casos de neumonía y de bronquiolitis por virus sincicial respiratorio. Después, ¿qué otra cosa nos llamaría la atención acá? Bueno, virus influenza, neumonía, bronquiolitis. ¿Qué más? Acá, por ejemplo, el virus para influenza 1 que puede producir laringotraqueobronquitis o CRUP. Y también muchos resfríos por rinovirus, por virus influenza B, por virus influenza A, por metaneumo también, por virus para influenza de tipo 3 que produce el catarro común. O sea, fíjense, pero lo que más quiero que graben es que para influenza 1, laringotraqueobronquitis CRUP, y el virus sincicial respiratorio, neumonías y bronquiolitis en niños, ¿no? Sobre todo menores de 2 años. Muy bien, pero también hay otros virus, aparte de los que les he nombrado, que también invaden el epitelio respiratorio superior, pero se diseminan hacia otras zonas del cuerpo, que lo vamos a ver en la clase del lunes, como el del sarampión, papera, rubiolas, virus de Epstein-Barr y citomegalovirus. Bueno, vamos a empezar a ver rápidamente cada uno de estos virus. Vamos a empezar por el más pequeñito de todos, que es el virus del resfrío común, el rinovirus. Los rinovirus pertenecen a la familia de los Picornaviridae, que son los virus más pequeñitos. Pico es de pequeño, y es un virus RNA, de ahí el nombre, pequeño de RNA, Picornaviridae. Tiene 9 géneros, entre ellos el rinovirus, el enterovirus, el parequio y el hepatovirus. Y tiene varios serotipos inmunológicos, más de 100, entre 100 y 200 serotipos inmunológicos. Y los más importantes son el 1A, 1B, y van del 2 al 100. Y hay en estos momentos 3 genotipos importantes: el rinovirus A, el rinovirus B y el rinovirus C.
que van a ser clasificados de acuerdo al tipo de receptor al cual se unen en las células, a la sensibilidad a los antivirales y a la especificidad del receptor, sobre todo el receptor ICAM1. La vamos a aislar de faringe y de nariz, se replican en mucosas del aparato respiratorio, de intestino y del hígado. Aquellos picornaviridae que son resistentes al pH ácido del estómago van a ser eliminados ahí, por lo tanto van a ser resistentes, van a pasar de largo la acidez del estómago y pueden producir enteritis. Y aquellos que son más sensibles al pH del estómago se van a ser eliminados ahí y van a producir el resfrío común. Son bastante termoestables, sobreviven bastante tiempo en las superficies. Bueno, como les comenté, produce la enfermedad viral aguda más común, sobre todo en los adultos, con una sintomatología no específica. Ya saben que son todas iguales: tos, rinorrea, producen el 30 al 50% de las infecciones respiratorias agudas y se transmite por secreciones respiratorias contaminadas. Forma de diseminación, obviamente, contacto directo, y la fuente de infección primaria es las manos del infectado. Como es la estructura, es un virus ARN desnudo que tiene una simetría icosaédrica, tiene una hebra de RNA única con polaridad positiva, es decir, que es infectivo por sí mismo, y está formado por un 70% de proteínas, que son los polipéptidos, que es la BP1, BP2, BP3 y BP4, que están distribuidos en forma de dodecaedro. La BP4 es la más interna y posee una hendidura donde se encuentran los receptores virales. Bien, la clínica es muy similar a otras que vamos a ver, como estornudos, obstrucción nasal, dolor de garganta, dolor de cabeza, malestar general y tos, y las complicaciones que puede producir son sinusitis, otitis media, y pueden exacerbar el asma en aquellos pacientes asmáticos. La dosis infectante es bastante baja, o sea que yo necesito poco virus para que se produzca la patología. Tiene un periodo de incubación de 1 a 4 días y los títulos de anticuerpos aumentan rápidamente, y por supuesto el sitio primario de replicación son las células epiteliales de mucosa nasal. Tratamiento, bueno, no hay un tratamiento específico, se pueden aumentar como las defensas dando vitamina C, y se puede también colocar interferón alfa en forma intranasal, pero no hay en realidad una vacuna eficaz para los rinovirus. ¿Por qué? Porque por los abundantes serotipos que posee, por la variación de antígenos, de sus antígenos virales, la necesidad de producir sobre todo inmunoglobulina A secretoria y la respuesta a anticuerpos transitorios que duran unos 18 meses. Entonces, todas esas son las causas por las cuales no haya una vacuna eficaz. Bien, otro de los virus que vamos a ver, que ustedes ya lo conocen bastante y que nos está produciendo esta pandemia, es el coronavirus. Y bueno, yo quería empezar esta charla mostrándole esto que dijo la secretaria de Salud Pública, Carla Bisotti. Todo resfrío es coronavirus hasta que se demuestre lo contrario. Expertos criticaron la declaración. No sé qué opinan ustedes, vamos a ver después de que veamos todas las características de todos estos virus, qué tiene de cierto esto, ¿no? Bueno, los coronavirus son virus que tienen tropismo por células epiteliales también del aparato respiratorio y digestivo.
La mayoría de las infecciones por coronavirus se limitan a aparato respiratorio superior, produciendo resfríos comunes en adultos, sobre todo catarros afebriles en adultos, síntomas muy similares al rinovirus con secreción nasal y malestar. Eso es lo que normalmente producen este grupo de coronavirus. Tiene un periodo de incubación de 2 a 5 días, dura una semana y muestran una recombinación estos virus con frecuencia y dificultad para crecer en los cultivos celulares para su estudio epidemiológico. Pero hay varios tipos de coronavirus, ¿no? Nosotros, si los tuviéramos que clasificar taxonómicamente, vamos a ver que pertenecen al orden nidovirales, a la familia Coronaviridae, subfamilia Coronavirinae, con 4 géneros: los alfa coronavirus, los beta coronavirus, los delta coronavirus y los gamma coronavirus. Bueno, los alfa y los beta coronavirus se encuentran en animales, sobre todo en ganado bovino y porcino, animales de compañía y murciélagos. También se han encontrado en el hombre y sobre todo los que yo les comenté que producen las patologías similares al rinovirus son el 229E y el NL63. También tenemos el HCOV-OC43 y el U1, que pueden producir patologías en el hombre de vías aéreas superiores, sobre todo, pero tenemos ahora 3 virus que aparecieron. Uno, el SARS, que apareció en Japón también en el 2002, que produjo también una pandemia. El virus se expandió por 24 países, pero tuvo una letalidad del 9,5% y arrancó en un pueblito de China que se llama Guangdong, en un mercado también donde se venden animales para consumo. Se cree que apareció en un gato civeta que ellos consumen. Después, en el 2012, apareció otro síndrome respiratorio grave asociado a un coronavirus que se lo denominó síndrome respiratorio grave de Medio Oriente, cuyas siglas es el MERS, que era un poco más letal, bastante más letal, pero no tuvo gran difusión, no pasó. No hubo muchos menos casos, pero la letalidad muy grande, 34,4%, y también se expandió a varios países. Y en el 2019, en diciembre del 2019, aparece el SARS-CoV-2 en Wuhan, China, que tiene una letalidad de más o menos el 2,1%. Bueno, y se expandió a un montón de países, como ya saben. Ya vamos a ver cuántos casos tenemos. Entonces este sería cómo se expandió cada uno. El SARS que apareció en China, en Guangdong, y se expandió a otros países. El del Medio Oriente, que apareció ahí en Medio Oriente a partir de camellos, de los camélidos, se infectaron los camélidos y de ahí al hombre. Y por último el SARS-CoV-2, que apareció en Wuhan, también China. Fíjense la cantidad de infectados por el SARS-CoV-2. Llevamos 24.203.260 infectados, con 826.418 muertos. En Argentina, en estos momentos tenemos alrededor de 400.000 infectados, con unos 280.000 recuperados y unos 7.800 muertos. Esa sería la epidemiología.
es un virus que es un virus RNA de simetría helicoidal que está asociado a una proteína N. Posee una bicapa lipídica con espículas que le da esa característica forma de corona radiada, y tiene en su bicapa lipídica, en su estructura, tiene unas glicoproteínas que la más importante, como ustedes ya saben, es la proteína mayor, que es la de mayor tamaño, le da forma de corona y es el antígeno principal, es la proteína S o proteína de la espícula. Después tenemos una proteína M, que sería el sitio de brotación del virus, una proteína E de ensamblaje, una proteína que aparte esa proteína E se realiza la producción y la maduración de la partícula viral, una proteína hemaglutinina esterasa, que es una proteína accesoria, que produce la supresión del sistema inmune innato, y una proteína, además la proteína M es la proteína más abundante, que es la que le va a dar forma, ¿no?, al virus. ¿Por qué? Porque produce la fijación de la nucleocápside de la membrana, el transporte transmembrana de los nutrientes y la liberación del virión y formación de la envoltura. Bien, esta proteína S o proteína de espícula a su vez para producir la infección, para unirse al receptor, es clivada en dos subunidades. Tenemos una S1 y una S2. La S1 posee el dominio de unión al receptor, que se denomina RBB, y esta S1 es muy variable entre los distintos coronavirus, ¿no? Si nosotros vemos el SARS, vemos el SARS-CoV-2, vemos el MERS o vemos aquellos coronavirus como el NL63 o el 229E, vamos a ver que su proteína S es diferente en cada caso. Y la S2 es un péptido de fusión de la membrana viral a la célula epitelial, es decir que produce la entrada del virus a la célula y también es la responsable del efecto citopático que podemos observar en este virus. Bueno, enfermedad respiratoria en adultos y niños, como les dije, en invierno y primavera, produce del 15 al 30% de los resfríos comunes. Hay reinfecciones porque hay múltiples serotipos y variables antigénicas. Y transmisión por vía respiratoria, aerosoles, fecal oral, mecánica, fuente de infección niños y mayores y adolescentes, y el SARS-CoV-2, el SROM y el SARS, que producen transmisión contacto directo persona a persona y producen neumonías graves. Bien, fíjense en cuanto al SARS-CoV-2, si hablamos de infección entre hombres y mujeres, vamos a ver que más o menos está equiparado la cantidad de casos confirmados de SARS-CoV-2. En cuanto a los casos, los fallecidos, fíjense que la mayoría han sido personas mayores de 60 años con comorbilidades. Esto que está en azul son personas que poseen comorbilidades. Bien. ¿Cuáles son esas comorbilidades? Bueno, diabetes mellitus, enfermedades cardíacas, enfermedades pulmonares obstructivas, crónicas. Ese tipo de pacientes son los más complicados. ¿Cuáles son las medidas de prevención? Bueno, como ya las conocen, el lavado de manos, el aislamiento social, el distanciamiento social, el uso de tapabocas o barbijo, las medidas de higiene, el lavado de manos es muy importante, no llevarse las manos a la boca, a los ojos. Todavía no existen vacunas, obviamente que va muy rápido, en 2 meses se ha logrado
hay 54 vacunas candidatas para la fase preclínica, 3 que ya están en la etapa 3 de los ensayos clínicos. Una es la de CanSino, que es una de China, que es a base de un vector viral de adenovirus, como ya vamos a ver los adenovirus que son importantes para esto, la de Oxford también para vector viral, y la de Moderna, que es a base de ARN mensajero, que es una vacuna de diseño, ¿no? En donde lo que se hace es utiliza una cadena de ARN mensajero diseñada para que la célula produzca anticuerpos. Ese sería básicamente lo que produce. En cambio, las de vector viral de adenovirus toma un fragmento genético del coronavirus y lo entrelaza con un virus que como vector viral, en este caso el adenovirus. Bueno, si quisieran mayor información de vacunas, podrían entrar al YouTube, a la página del doctor Diego Grilli, que él ha explicado muy bien las fases de las vacunas y en qué fase se encuentra cada una, y explica bastante bien el tema de vacunas. En cuanto a los antivirales, también hay varios antivirales que se han practicado, como el Remdesivir, el Lopinavir, Ritonavir, el Favipiravir, el EIDD, que produce mutagénesis viral, que también pueden entrar a la página de YouTube del doctor Diego Grilli y el que esté interesado escuchar sus charlas, que están muy buenas. También se ha utilizado para el tratamiento plasma de pacientes convalecientes, como ya saben, que ha dado un muy buen resultado acá en la Argentina. Bien, vamos a pasar a otra gran familia de virus, que es la familia Paramyxoviridae. Esta familia se divide en dos subfamilias, la Paramyxoviridae y el Pneumovirinae. Dentro de Paramyxoviridae tenemos los paramyxovirus y los morbillivirus. El paramyxovirus sería el virus de la parainfluenza de 1 a 4 y de la parotiditis, y el morbillivirus el virus del sarampión. Y dentro de los Pneumovirinae tenemos el pneumovirus con el virus incisional respiratorio y el metapneumovirus. Bueno, el virus incisional respiratorio, que es este virus más importante para los niños menores de 1 año, produce el 70% de las infecciones de las vías respiratorias en lactantes, bronquiolitis y neumonías en lactantes menores, y se disemina por contacto directo y se replica en células del aparato del epitelio nasofaríngeo. Tiene un periodo de incubación de 3 a 5 días y el tamaño del inóculo aquí en este caso es importante. Es decir, que a menor inóculo, menor va a ser la complicación de la patología. Las reinfecciones son comunes y las complicaciones que produce este virus, sobre todo, es la otitis media del 30 al 50% de los casos. Como es la estructura, es un virus pleomórfico, tiene una nucleocápside con una proteína N estructural, una fosfoproteína, que es la P, y una proteína L, que son los responsables de la transcripción y de la replicación del virus. Después tenemos, es decir, la nucleocápside va a contener el ARN monocatenario, que este ARN es de sentido negativo, va a contener la nucleoproteína, que va a colaborar en el mantenimiento de la estructura del virus, va a contener la fosfoproteína P, que va a facilitar la síntesis del ARN, y la proteína de gran tamaño, que es esa proteína L, que también actúa como una polimerasa del ARN. Todo esto va a favorecer la transcripción y la replicación. Después tenemos una proteína M de matriz, y después también una proteína principal de envoltura, que es la G para la absorción y la F para la fusión. Es decir, que tanto la proteína F como la G son importantes para la fusión del virus con la célula que infecta. También tenemos una proteína que tiene
hemaglutinina neuraminidasa, función hemaglutinina neuraminidasa, que es la proteína de unión, es decir, que esa es la proteína que se va a unir al receptor de ácido siálico de la célula. Bien. Epidemiología, bueno, este virus aparece en otoño, junio, julio y se observa que hay superposición con adenovirus y virus sincicial, o sea, el primero que produce patología en los niños es el sincicial respiratorio. Luego le sigue el virus de parainfluenza y el adenovirus en la misma proporción. Aproximadamente, si ustedes pueden ver este cuadro, aproximadamente el 8% de las patologías respiratorias en niños notificadas se deben a parainfluenza y adenovirus. ¿Cuáles son los factores de riesgo? La hiperactividad bronquial, persistencia de síntomas respiratorios en el huésped y los ancianos y adultos inmunocomprometidos. Tratamiento, cuidados de apoyo, sobre todo retirar secreciones, administrar oxígeno en los lactantes que llegan a ser internados. Se puede dar ribavirina en aerosol y existe este anticuerpo monoclonal que es el polivizumab, que lo que hace es unirse al factor F del virus sincicial para que no pueda fundirse, no se pueda producir la fusión a la célula. ¿A quienes se le agrega estos anticuerpos? A los prematuros, a aquellos pacientes que tienen displasia pulmonar, enfermedad cardíaca hemodinámica significativa, defectos de inmunidad y todavía no hay una vacuna aprobada. Hay vacunas también en fases avanzadas, pero no hay vacunas aprobadas. Otro de los virus que también produce gran cantidad de neumonías en niños, se describió, es un virus bastante joven, en el 2001, produce síntomas respiratorios leves, infecciones respiratorias bajas graves en niños y últimamente se está viendo una frecuencia casi paralela al virus, al parainfluenza. Bien, el parainfluenza tenemos 4 tipos. El parainfluenza 1, 2 y 3 es el que produce las laringotraqueobronquitis, sobre todo en los niños, y el tipo 4 produce resfríos comunes, rinitis, rinofaringitis y sinusitis, y bueno, los brotes en otoño y en invierno. Entonces estos serían las epidemiologías para que comparen lo que yo les dije, que el virus es el virus parainfluenza, es el de segundo lugar, este de color naranja, después del virus sincicial respiratorio, que es este que está en azulcito. No hay vacuna, la prevención es sintomática, higiene de objetos, ribavirina, lavado de manos, todo lo mismo. Bueno, otro de los virus diferentes que vamos a estar viendo son los adenovirus, que pertenecen a la familia Adenoviridae, género Mastadenovirus. Tiene 7 subgrupos que van de la A a la G y las patologías se producen a nivel de aparato respiratorio, gastrointestinal, urinario y ojos. Este es un virus que tiene 100 serotipos, pero de esos 100 serotipos, 52 han producido infección en el ser humano, y dentro de los 7 grupos que les dije, se dividen basándose en las homologías de sus ADN. Bueno, este es un virus ADN que tiene un virión icosaédrico desnudo y sobre todo está formado por 252 capsómeros y 240 exones. Y tiene 12 pentonas con fibrillas. O sea, serían las exonas las azules, las pentonas las verdes. Esas pentonas más la fibra hacen tóxica
lo hacen tóxica para las células que infecta. La fibra tiene proteínas de adherencia vírica, tiene maglutinina y tiene antígenos específicos. Bien. ¿Qué más? Bueno, en cuanto a la epidemiología, ya les dije que es el segundo en lugar después del virus sincicial respiratorio junto con el parainfluenza que produce infecciones y sobre todo va a producir infecciones en la vía ocular, faríngea intestinal y los factores predisponentes el hacinamiento o la fatiga. Los serotipos más comunes van del 1 al 7. Bueno, ¿qué produce? ¿Qué patologías vamos a encontrar? Se replica en las células de vías respiratorias, producen 5% de enfermedades respiratorias agudas en niños y del 10 al 20% de neumonías en las infancias. La infección es leve y autolimitante. Este que está en color bordó, un 8%, fíjense que acá está el de la parainfluenza y este es el del virus sincicial respiratorio. Y el color gris es el metaneumovirus que les mencioné recién. O sea que son los tres que están detrás del virus sincicial respiratorio. Los síntomas son comunes a otras patologías respiratorias como tos, congestión nasal, fiebre y dolor de garganta y produce las infecciones oculares como fiebre faringoconjuntival, los tipos 3 y 5 sobre todo, que es la conjuntivitis de pileta, y la queratoconjuntivitis epidémica, que es la forma más grave. Bueno, prevención y control, no hay tratamiento específico, lavado de manos, hipoclorito de sodio para las superficies y existe una vacuna únicamente para el ejército, es una vacuna adenovirus atenuado para el subtipo 4 y 7 que viene en cápsulas y solamente se le da al ejército pero no a la población civil. Bien, lo importante de este virus son los usos que tiene como vectores para transferencias de genes, o sea, se utiliza en terapia génica, en enfermedades como fibrosis quística, hemofilia, para obtener ADN para terapia génica de sustitución, para expresar genes de otros virus como del HIV, también para vacunas y tratamientos oncológicos. Por ejemplo, la vacuna de coronavirus está hecha a base de este tipo de virus. ¿Qué ventaja tiene? Que se producen en altas concentraciones, infectan varios tipos de células y acomodan inserciones de genes de manera estable. Desventaja que debe darse en altas dosis, estimulan respuesta innata temprana y producción de citoquinas que causan una toxicidad sistémica. Diagnóstico, para el diagnóstico de los virus respiratorios, las muestras clínicas, sobre todo la más usada, el hisopado nasofaringio combinado con hisopado faringio, pero también podemos estudiarlos a partir de aspirado traqueal, VAL, líquido de derrame pleural. El aspirado nasofaringio, al ser más invasivo, casi que se está dejando de usar, reemplazándose por el hisopado nasofaringio, el hisopado bien profundo. ¿Y qué métodos de diagnóstico vamos a utilizar? Cultivos celulares, sobre todo para estudios epidemiológicos de investigación, detección de antígenos virales por inmunofluorescencia, que es lo que más se usa, detección de genoma viral por PCR-RT en tiempo real, que es la reacción que se utiliza para el SARS-CoV-2 para detección de antígeno. También se pueden realizar pruebas de reacciones de maglutinación que en algún tipo de virus son importantes. Bueno, entonces, para diagnóstico de virus respiratorio, los que les mencioné, el rinovirus, coronavirus, parainfluenza, adenovirus, metaneumo, virus sincicial, se hace diagnóstico directo por inmunofluorescencia por ELISA, donde yo voy a detectar el antígeno. En realidad hay un panel respiratorio que se hace de rutina que incluye estos virus, ¿no? Y para el caso de infecciones sistémicas, que es las que vamos a ver el día lunes, sarampión,
parotiditis, rubiola. Vamos a hacer diagnóstico indirecto por serología detectando los anticuerpos. Bueno, y eso es todo lo que tengo para darles hoy. Nos veremos en la segunda parte de virus el día lunes.